Bueno, pues para comenzar esta segunda semana de los talleres vamos a tener una charla. Tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a Ramón Sánchez y a Luis Esteban de SACIR, que nos van a dar una visión distinta del proyecto de la Torre SACIR. Y bueno, es un placer para nosotros teneros aquí y que nos deis esta visión distinta del proyecto, que creo que va a ser muy interesante y que se va a nutrir, seguro que resulta muy interesante a todos y que tiene, bueno, junto a las otras perspectivas que hemos tenido, seguro que conforman un amplio espectro de visiones que creo que va a ser muy positivo para todos. Así que muchas gracias y nada. Vale, esto ya funciona, ¿no? Empezamos, vale. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Luis Esteban. Actualmente soy el director de Arquitectura y Gestión de Proyectos en SACIR Vallehermoso, dentro del Departamento de Ingeniería de Edificación. Y cuando este edificio se construyó, en aquel entonces, yo estaba en SACIR España y tuve la suerte de formar parte del equipo que se organizó para construir esta obra, este proyecto tan singular para la compañía, y yo desempeñé allí el puesto de jefe de la oficina técnica. Estuve en la obra desde el primer día al último y la verdad es que fue un proyecto muy, muy singular que seguramente, bueno, todos conocéis porque mediáticamente pues, estaba todo el día en los medios, ¿no? Nosotros hicimos la segunda de las torres, la que actualmente es la torre Pricewaterhouse y que también se conoce como Eurostar Madrid Tower porque tiene un hotel. Quisiera contar un poquito los antecedentes que son relevantes y ayudan a hacer la foto completa de este edificio, porque la Ciudad Deportiva del Real Madrid se construye en 1963 y en aquel entonces esos terrenos están fuera de Madrid. Están en una zona en las afueras, totalmente fuera de lo que es el núcleo urbano consolidado, y a medida que la ciudad va creciendo, esos terrenos se empiezan a incorporar a la Ciudad de Madrid y ya en la década de los 90 intentan recalificarlos y hacer alguna operación para adecuar esos terrenos a la actualidad. No se consigue hasta el año 2001, con Florentino Pérez en la presidencia del Real Madrid, que es el que consigue articular esta operación. Entonces, lo que se hace en ese momento es que al Real Madrid se le cede esos terrenos, le dan unos terrenos en Valdebebas y se permite en esta parcela construir 4 edificios en altura de hasta 250 metros, cada uno con una edificabilidad aproximada de 130.000 metros cuadrados por torre. Las torres se reparten de la siguiente manera: 2 para el Real Madrid y las otras 2 públicas. Una para la Comunidad de Madrid y otra para el Ayuntamiento. Con esa foto general os puedo decir que el Real Madrid vende sus torres a Repsol, a la multinacional Repsol y a Mutua Madrileña. La Comunidad a OHL con su inmobiliaria Espacio, pues es una Torre Espacio, y nosotros entramos con la del Ayuntamiento, que el Ayuntamiento lo que hace es sacar un concurso público para sacar adelante su torre, con un condicionante que es el que hace que esta torre sea, digamos, la más complicada de las 4, porque saca un concurso que en aquel momento se quería, de alguna manera, Madrid optaba a la candidatura olímpica y faltaban plazas hoteleras en la Ciudad de Madrid. Entonces se dice que esta torre tiene que tener por lo menos 2/3 de uso hotelero, para de alguna forma empujar esa candidatura olímpica, que empiece a haber más plazas hoteleras, y eso le da una dificultad enorme a este proyecto, que es el uso mixto, porque a diferencia de las otras torres, que es solo oficinas, la nuestra es oficinas y hotel. Entonces, con esa foto general, nosotros ganamos el concurso en 2002, entonces éramos SACIR Vallehermoso, y en 2004 se empiezan las obras, exactamente el 9 de diciembre del año 2004. Las torres, como está organizado, la primera de ellas es la Torre Repsol, que bueno, luego ha ido cambiando de manos, ahora mismo es la Torre de Cepsa. Luego estaría la nuestra, que es la Torre Eurostar, luego la Torre de la Mutua, que es Torre Cristal, Torre Espacio, que es la de OHL, ¿no? Todas las torres, todas las parcelas eran iguales, eran parcelas de 100 metros por 75 en planta y con la misma edificabilidad, ¿no? Ahí tenéis el plano general de lo que era la antigua Ciudad Deportiva, el triángulo, y esta banda con
con las torres. Las dos del medio están retranqueadas y las otras en línea de fachada, pero bueno, eso era a efectos urbanísticos, ¿no? Las fechas emblemáticas, el 9 de diciembre empezamos la torre, somos los últimos en empezar, que es otra peculiaridad porque, bueno, nosotros nos retrasamos mucho al empezar y de hecho aquí se ve cómo estamos saliendo con la estructura cuando Repsol, por ejemplo, ya llevaba varios forjados de ventaja y, bueno, HL muchísimos más, porque la compañía decide no empezar la obra hasta que no se resuelva el tema de la servidumbre aérea del aeropuerto de Barajas. El límite de altura eran 100 metros en aquel momento porque era el espacio aéreo sobre estas torres formaba parte de la vía de escape del aeropuerto de Barajas y entonces eso no se desactiva y hasta que no se desactiva nosotros no empezamos. Ese es el motivo por el que empezamos tan tarde. Aún así, es relevante decir que somos casi los primeros en acabar. Acabamos un mes más tarde que OHL, que había empezado casi un año antes. Nosotros el final de la estructura lo conseguimos en junio del 7 y terminamos la obra en octubre del 2008. OHL la había acabado a finales de septiembre. Y eso con el hándicap de tener un hotel de 500 habitaciones y de categoría de gran lujo, ¿no? Ese hotel se inaugura el 9 de enero del 2009. Entonces, la torre, como os he dicho, el diseño en planta es sobre parcelas que tienen 75 metros en el lado que da Castellana y 100 en el perpendicular, teniendo 7.500 metros cuadrados en planta. La torre se ubica en un rectángulo al fondo aproximadamente de 50 por 50 metros. Aquí tenéis una foto de cuando empezamos el vaciado. Si os fijáis, ya Repsol ya estaba hormigonando su losa de cimentación, ya había excavado completamente. Tened en cuenta que este edificio lleva bajo rasante 6 sótanos, 24 metros, o sea, es bastante relevante, son 75.000 metros cuadrados bajo rasante. Y luego, ¿cómo se configura la torre? Bueno, el uso mixto que tiene el edificio condiciona muchísimo el diseño, porque hay que encajar el programa y al mismo tiempo los arquitectos, que sé que ya ha pasado por aquí Carlos Rubio, tienen muy en cuenta hacer un diseño que permita, por un lado, encajar ese programa funcional y, por otro lado, que la torre, la planta, ofrezca la mínima resistencia al viento. La mínima resistencia al viento sería una esfera, mucho más que un cuadrado, pero claro, una esfera perfecta no acaba de encajar bien el programa, ¿no? Y por otro lado también minimizar con la mínima superficie de fachada la máxima superficie en planta. Eso, cuanto más curvo sea el edificio, mejor. Entonces empiezan partiendo de un triángulo equilátero y haciendo circunferencias en sus vértices y luego circunferencias tangentes, se acaba diseñando lo que es un triángulo equilátero curvado. Este triángulo permite organizar la planta de tal manera que da salida a las plantas de hotel, porque en cada gajo se pueden organizar habitaciones en lotes de 8, en cada planta hay 24 habitaciones organizadas en gajos de 8 cada una de ellas, y por otro lado, en la de oficinas también permite grandes espacios diáfanos en cada uno de los gajos, que es lo que se necesita para que organicen bien las oficinas. La distribución en altura, como os he comentado, bajo rasante hay 6 sótanos, ocupando el total de la parcela de 75 por 100 metros. Nosotros también bajo rasante teníamos una dificultad añadida y es que al tener un hotel, el hotelero quería tener un salón de convenciones. Entonces nosotros bajo rasante, en vez de todo parking, como el resto de las torres, tenemos un salón de convenciones que es el salón de convenciones con el espacio diáfano más grande que hay en Madrid ahora mismo. Tenemos ahí una superficie prácticamente de 1.300 metros cuadrados en planta completamente diáfana que permite organizar todo tipo de eventos, ¿no? Y eso se organiza con suelo pisable en sótano 2 y acceso directo desde el garaje y toda la altura de esas dos plantas, siendo el techo de ese salón de convenciones lo que es la plaza previa de la torre. O sea, lo que pisas desde Castellana hasta llegar a la puerta del hotel es, digamos, el techo de ese auditorio, que es otra dificultad añadida. Luego, a partir de ahí, ¿cómo va la torre? Pues tienen 4 plantas, que es el podio de la torre. Luego viene la primera planta técnica, la torre tiene 3. Una entre los accesos y el bloque de hotel, que el hotel llega desde la número 6, que es la primera planta de hotel, hasta la 31. Luego va la siguiente planta técnica, que sería aquí en la 32 y 33, y luego ya marcado en verde ahí es el lote de oficinas, que es ya de la 34 hasta la 51 y luego al final la coronación del edificio, que son 4 plantas técnicas. El hotel, como os he dicho, está organizado de una forma que
aprovechando esa geometría tan potente que organizan Carlos Rubio y Enrique Aversala, pues metiendo 8 habitaciones en cada gajo y también creando unas hendiduras en las vértices del triángulo que permitían meter luz directa, iluminación natural al núcleo de ascensores, que también está muy bien para que no te pase lo que pasa en muchos rascacielos, que cuando tú desembarcas del ascensor pierdes un poco la orientación. Aquí siempre que se desembarca de un ascensor tienes un contacto con el exterior y sabes un poco en qué zona estás, ¿no? Pues esta geometría que encaja muy bien para el uso hotelero y que además también desde un punto de vista de protección contra incendios permite organizar sectores contra incendios, claramente diferenciados los tres. Nosotros teníamos aquí puertas RF correderas que sectorizaban completamente. Luego en oficinas también es muy útil porque te permite grandes espacios diáfanos, que es lo que se quiere en las oficinas. Además la torre está muy bien pensada porque se organizó de tal manera que el alquiler pudiera ser para un único inquilino, como es el caso, pero también se podría haber atomizado, porque las plantas están divididas a su vez en dos grandes bloques. Un bloque de 2 sectores y otro de un solo sector, permitiendo de esa manera, si se quisiera, meter un montón de inquilinos y que el mínimo a alquilar fuera un gajo. Que eso da mucha versatilidad, aunque en la actualidad es Pricewaterhouse el inquilino, tiene un contrato de alquiler de 20 años y bueno, y es como está, pero es una torre muy, muy pensada, ¿no? El tema de los ascensores es un tema crítico en la arquitectura en altura. Este edificio tiene en total 25 ascensores. Es verdad que muchos de ellos dan servicio al aparcamiento y, digamos, el paquete principal son los 6 ascensores del hotel y los 8 ascensores de oficinas. Los de oficinas son los más rápidos, son los que van a 6 metros por segundo. Ten en cuenta que aquí de forjado a forjado tenemos 4 metros, es decir, planta y media aproximadamente por segundo, y esos son los de oficinas porque tienen que salvar todo el paquete de hotel antes de hacer su primer desembarco y por eso son los más rápidos. Luego, aparte de esos 8 más 6, que es como los principales, hotel y oficinas, están luego una serie de montacargas. Hay un montacargas que da servicio a toda la torre que puede cargar hasta 4 toneladas, que está pensado pues para poder cargar los grandes equipos de climatización o otros equipos de instalaciones para posibles reparaciones. Y luego 2 montacargas de 1.600 kilos y, por supuesto, en cada esquina del edificio, que lo podíais ver aquí en la planta, en cada esquina tenemos los ascensores de bomberos, que van aparte, ¿no? Y así es como está organizada un poco la arquitectura de este edificio, ¿no? Como números gordos, pues bueno, nosotros tenemos 128.000 metros cuadrados de edificio construido. De esos 128.000, 58.000 es el hotel. En número gordo, unos 24.000 las oficinas. Luego tenemos bajo rasante el aparcamiento y otro dato importante son el espacio destinado a plantas técnicas, que viene a ser en número gordo 10.000 metros cuadrados, para que os hagáis esa idea de los ratios que te consume desde la superficie construida hasta lo que realmente se queda luego el edificio, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos datos relevantes, ¿no? Son pues, los típicos para los libros, ¿no? 67.000 metros cúbicos de hormigón, 13 millones de acero corrugado, 1 millón de kilos solo en aluminio en la fachada. En fin, bueno, estos son datos que os podemos pasar que abruman porque, bueno, en la torre es verdad que todos los números son muy grandes. Entonces, esa es un poco, digamos, la organización de la arquitectura en la torre. Y luego, en estructuras, Ramón Sánchez, que es el director de estructuras, puede contar cómo está organizada la estructura de la torre. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Muy buenos días, soy Ramón Sánchez. Y bueno, voy a hablar estamos en el bloque de diseño del proyecto y voy a dedicarle unos minutos a las estructuras de este edificio y a la instalación. Es un placer para mí, como ingeniero estructural, venir a un templo de la arquitectura a hablar
de edificios en general y de estructuras en particular. Yo creo que el diseño estructural ha tenido mucha importancia en el desarrollo de edificios altos. Gracias a que a finales del siglo XIX se separa la envolvente de fábrica de la estructura metálica, es que a partir de ahí, con la primera escuela de Chicago, es que se empiezan a conseguir alturas muy importantes en los edificios. Eso, y que existe una manera automática y electrificada de subir y bajar, de desplazarse verticalmente por los edificios gracias a los ascensores, gracias al invento del ascensor por otros, ¿no? Luego, la estructura ha tenido un papel importante en el desarrollo de edificios altos. Cuando empezamos a diseñar ese edificio, allá por el 2003 o 2002, pues estos edificios son, la cota máxima de las torres podría ser 250 metros, y nuestro edificio, la torre de Siude, siempre le llamaré, para mí siempre será la torre de Siude, al final tiene 236 metros, ¿no? Aunque llueve en el nivel 52, que es la 208, pero el edificio llega hasta la 236 con una serie de plantas técnicas. Bueno, pues en aquella época, en el 2002, pues era una maravilla, porque solo se construían 12, 14 edificios, ¿no? de más de 200 metros en el mundo, ¿no? Y más de 300 metros, pues casi se construía uno, el Burj Dubai estaba empezando a ser diseñado. Luego, en un momento excitante, ese 2002, de diseñar edificios altos. Hoy en día la cosa ha cambiado porque en todo el mundo se diseñan y se construyen muchísimos edificios altos, pero fijaos que este gráfico extraído del CTNUH, el mundo entre los 200 y 300 metros, ¿vale?, sigue siendo el mundo más habitual. Eso, unido a que vuestra actividad profesional será en otros países, unido a que el plan Chamartín va a arrancar dentro de poco, me hace predecir que es muy probable que vosotros, en vuestra vida profesional, enfrentéis el diseño y la construcción de un edificio de entre 200 y 300. Así que creo que la charla de hoy va a ser muy interesante. La estructura de los edificios altos no cuenta con una variedad tipológica muy amplia, ¿vale? Aquí tengo resumido las 4 tipologías más habituales, ¿vale? Esta sería la tipología de pórtico tradicional, muros, vigas, pilares y forjados, ¿vale? Esto sería la tipología que llamo de tubo arriostrada, es decir, cuando esos pórticos del perímetro se arriostran, el edificio no pasa de ser un pórtico a ser un tubo, porque el perímetro, la envolvente, es resistente, ¿vale? A esto es lo que le llamo yo, o lo que le llamamos en la comunidad técnica, tubos arriostrados. Una manera de hacer un tubo arriostrado es juntar mucho los pilares perimetrales, tanto que parece que es una superficie continua estructural, de acero o de hormigón. Entonces, esta tipología se le llama tubo arriostrado, ¿vale? Y por último, bueno, todas estas tipologías usualmente llevan un núcleo central, el país y la cultura, pues un núcleo central que alberga todos los núcleos de comunicación vertical, y entonces pues normalmente esos núcleos de alguna manera contribuyen en mayor o menor medida a la estabilidad horizontal del edificio, pero hay una tipología en la cual se vincula ese núcleo central con el perímetro, ¿vale? Y entonces esta tipología es una tipología de núcleo, llamada núcleo arriostrado. Es una mezcla entre tubo exterior, núcleo central, pero hay una vinculación entre ambos, ¿vale? Existe una quinta tipología, que es la del Burj Dubai, que consiste en adosar varios edificios que van perdiendo altura, pero como solo hay muy pocos ejemplos de esa tipología, pues no la suelo traer, ¿no? Está el Burj Dubai y está las Torres Sears, de Chicago, y hay muy pocos ejemplos de esa tipología, ¿vale? Entonces, para que le pongamos imágenes, esta tipología, la tradicional, la de pórticos, pues es la primera tipología que surgió en el mundo de los edificios altos. Pues cuando William Libano Jenny diseñó el Home Insurance Building en Chicago, pues eran pórticos, ¿vale? Y el Empire State es un siglo de pórticos, ¿vale? Y más centrado en el siglo XX, pues edificios maravillosos como la Lever House o el Seagram Building, son pórticos públicos. Es verdad que esa tipología pues admite
admite altura moderada. Bueno, el Sea Building pues, tiene casi 160 metros, que no es ninguna cosa. Observad este tipo de fachadas oscuras, ¿vale? Que eran en aquella época, que se permitía que la ganancia de calor por la insolación fuera menor, porque luego vamos a volver a ello cuando Luis hable de las fachadas de nuestro edificio, ¿vale? Como ejemplo de tubo arriostrado, pues es, por ejemplo, pues el John Hancock, un edificio maravilloso, ¿vale? Y en España, por ejemplo, tenemos el Hotel Ars. Curiosamente, ambos edificios fueron diseñados por el mismo estudio de arquitectos e ingenieros de Chicago, ¿vale? Skidmore, Owen and Merrill. Entonces, aquí esta tipología es muy agradable para los ingenieros estructurales porque se manifiesta la estructura, se manifiesta al exterior y entonces, pues, los ingenieros estructurales cobramos cierto protagonismo y nos sentimos especialmente orgullosos de estos edificios. Muy importante en estos edificios es resolver la esquina. Ese es un tema que no está resuelto. Ahí necesitamos la ayuda de los compañeros arquitectos, porque cuando la estructura es exterior, en la esquina confluyen dos planos resistentes y hay un problema arquitectónico que no siempre se resuelve de la mejor manera. Cuando veis edificios de este estilo, fijaros bien en las esquinas, ¿vale? Por ejemplo, un edificio maravilloso con un tubo arrostrado, el edificio de Pei, el Banco de Hong Kong, el Banco de Chile de Hong Kong, uno de los edificios más maravillosos del mundo, ¿vale? Donde se ve un poco también, se empieza a ver una cosa que os voy a comentar, que es el problema que tienen las estructuras de tubo. Y es que si el perímetro es resistente, ¿qué pasa cuando llegas al suelo? La estructura debe tener una continuidad, ¿verdad? Bueno, pues es uno de los problemas arquitectónicos más interesantes de los tubos arriostrados, ¿vale? Y, por ejemplo, un edificio maravilloso, que no es un edificio alto en sí mismo, tampoco es muy alberto, pero me parece un edificio maravilloso de Foster, ahí en Londres, con una estructura de tubo arriostrado, ¿vale? Esta estructura tiene sus limitaciones porque hay elementos aquí de mucha longitud y entonces la siguiente tipología estructural que permite alcanzar nuevas cotas de altura es el tubo arriostrado en sí, el tubo en sí, ¿vale? Entonces, ejemplos hay maravillosos. El World Trade Center es un ejemplo que aunque ya no está con nosotros, pero siempre nos va a acompañar. Y aquí veo otro problema arquitectónico fundamental en este tipo de edificios es que cuando el perímetro es estructural y llegas a cosas bajas, es necesario tener unas entradas, unas luces, unas amplitudes acordes con la magnitud vertical del edificio, ¿vale? Y aquí tenemos también un ejemplo muy cercano de la Torre Picasso, ¿vale? La Torre Picasso es un tubo, ¿vale? Miras aquí otra vez el problema de la esquina, ¿vale? Siempre es un problema, siempre es un problema arquitectónico a resolver. Y entonces, aquí he quitado deliberadamente la foto del arranque de la Torre Picasso, ¿vale? La Torre Picasso es un tubo, ¿vale? El perímetro es estructural, los pilares muy juntos, pero claro, la Torre Picasso requiere una entrada. Pues luego os voy a preguntar al final de la charla cómo está resuelta, ¿no?, la entrada del edificio Picasso, cómo se rasga la estructura para poder dar acceso. En el World Trade Center ya lo hemos visto, de cada 3 pilares se convirtió en uno, ¿vale? Pues luego os preguntaré por la Torre Picasso, ¿vale? Y por último tenemos la tipología de núcleo arriostrado, que es la que ha permitido las mayores cotas de altura, ¿vale? Tenemos aquí el edificio Jin Mao, ¿vale? Que es este creo que es el, bueno, no sé ahora mismo en qué posición ocupa. Tiene una esbeltez de 8, que es asombrosa, y aunque parece que tiene una geometría variable, en realidad el núcleo está arriostrado, ¿vale?, por 4 o 8 megacolumnas, ¿vale?, vinculadas con unas grandes vigas. Entonces, aquí, aunque la geometría parece variable, pero ahí hay una línea vertical en cada uno de los lados originales de la base, donde el núcleo central se apoya, se arriostra como si fuera una muleta para conseguir altura. Por supuesto, el Shanghai World Financial Center, donde es un núcleo central arriostrado por un tubo exterior. Y luego una torre que a mí me encanta, que es la Shanghai Tower, que a pesar de que tiene ya unos años, sigue siendo el tercer edificio más alto o el segundo. Yo no sé si el de Malasia está acabado ya. Este es el segundo o el tercer edificio más alto del mundo. Y donde utiliza la misma tipología. Un núcleo central que va arriostrado en varios niveles, va apoyado en varios niveles con las columnas que están más alejadas. Cuanto más alejado del centro, el núcleo se puede apoyar con más brazo y con más resistencia. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer este edificio,
pues fuimos a por un diseño de núcleo arriostral. Es verdad que el edificio Torres y pues no era muy grande, no era muy alto, pero era un edificio nuestro, le pusimos un cariño especial, nos preocupaba las vibraciones en los modos propios, nos preocupaba, total, que fuimos a lo seguro y hacer una estructura muy potente, ¿vale? Entonces, este edificio tiene un núcleo central de hormigón armado. Este núcleo central, pues ya lo habéis visto, tiene una geometría consecuencia de ese triángulo curvo y ocupa el centro del edificio donde se alberga pues, los ascensores, algunos montacargas, etc. Entonces, la geometría de este núcleo es un poco rara. Es poco eficiente, ¿vale? Es poco eficiente porque la estructura, la planta triangular del edificio es muy eficaz frente a la acción de viento, pero frente al brazo estructural, pues una sección triangular no es la más eficiente. Y entonces fue por eso que consideramos muy buena idea arriostrar este núcleo en cabeza, ¿vale? A los pilares perimetrales. Luego, entonces, si el núcleo fuera él solo, se defendería con un esbelte importante, pero al apoyarse en esas muletas perimetrales de los pilares, pues el edificio gana en rigidez y gana en confort. Luego, esto es el esquema del estructural frente a acciones horizontales, que en los edificios altos la acción horizontal es la más, el viento es la acción más importante, porque el sismo es una acción importante, pero en general los edificios altos se defienden muy bien contra el sismo, porque al ser más flexibles, la acción de sismo la resisten bastante bien. La acción de viento es hasta ahí, sí o sí. Entonces, claro, esa geometría compleja genera núcleos complejos con espesores, claro, donde podíamos, donde el canto era mayor, pues reforzábamos, poníamos masa para conseguir inercia, y entonces la geometría de los núcleos pues era un poco compleja, ¿vale? Estaba todo formado por paralelepípedos, de espesores máximos de 1,50, espesores de muro entre 40 y 80, pues bueno, era lo normal, una cosa complicada. Pero aquí hubo una decisión maravillosa, que os la digo porque puede ser aplicable a otros proyectos, y es que, claro, la espina dorsal es hormigón armado, espesores tremendos, armaduras tremendas, claro, la estabilidad del edificio se confía a ese núcleo. Por ahí van ascensores, pero va media tensión, va alta tensión, van conductos de aire frío, y todos esos conductos van por el núcleo y tienen que atravesarlo para dar servicio a las plantas. Entonces, normalmente que esos conductos de instalaciones atraviesen estos núcleos, pues imaginar, es un problema bastante complejo de diseño, de que la espina dorsal del edificio está perforada, pero es un problema de ejecución. Bueno, pues aquí tuvimos la decisión de que dejamos los patinillos verticales que distribuyen las estaciones a todo edificio, los dejamos fuera del núcleo. Por lo tanto, conseguimos que ese problema arquitectónico y estructural de que en un edificio alto todas las instalaciones que tienen por el núcleo tienen que atravesarlo para dar servicio, aquí no es que lo resolvimos, es que lo eliminamos. Para resolver un problema es eliminar. Luego es una decisión muy importante siempre que podáis en un edificio alto intentar sacar los patinillos verticales del núcleo, ¿vale? Los forjados de ese edificio pues eran lo más ligeros posible. ¿Vale? Es lo que dicta, es decir, tantas plantas, tanto peso. Hicimos un diseño de estructura metálica, ¿vale? Una estructura metálica muy sencilla. Es decir, había dos coronas de pilares, estaba el núcleo, una corona de pilares, una segunda corona de pilares, bueno, pues unas vigas principales circunferenciales y unas vigas metálicas laterales. Un forjado súper sencillo, de chapa colaborante, muy ligero, con la estrategia habitual de que esta chapa colaborante no la hacemos colaborante, es un encofrado perdido, por lo tanto no hay que ignifugarla, ¿vale? Pero las vigas metálicas se quedan vistas si las ignifugamos, ¿vale? Los pilares en principio los habíamos previsto de hormigón armado de alta resistencia. Pero claro, la conexión de vigas metálicas a pilares de hormigón siempre es un detalle de cierta dificultad técnica. Entonces llegamos a una solución y es que en las plantas bajas, no, en las plantas bajas, en los sótanos, donde la dimensión de los pilares era tremenda y además tenemos que conciliar ese tamaño de pilar con la retícula de parking, fuimos a pilares de alta resistencia, de hormigón HA70, que hoy en día es poco, pero en la época era un reto conseguir pilares de HA70.
Pero en las plantas de arriba lo que diseñamos fue una columna que llevaba un pilar metálico embebido, ¿vale? Este pilar metálico embebido, como veréis luego en el segundo capítulo de la charla, nos permitió correr en la construcción de la estructura, porque claro, no es lo mismo encofrar un pilar de 80 centímetros de diámetro, ferrallarlo con 2 capas, hormigonar, etcétera, y esperar para conectar, que preparar un pilar metálico muy leve y conectarlo forjado, ¿vale? Además, esos pilares metálicos llevaban 3 alturas, corrimos muchísimo, ¿vale? Entonces, eso fue el diseño que llevamos, unos pilares de hormigón de alta resistencia, pero con un alma metálica, que permite la unión a los forjados metálicos y permite acelerar de una manera asombrosa la construcción, ¿vale? Pero claro, en todas las estructuras de tubo, en todas las estructuras donde el perímetro resistente o el núcleo se apoya en el perímetro, pues tenemos el problema arquitectónico, que no es justo que un edificio de esta envergadura pues tenga una entrada estrecho. Entonces, pues este proyecto tiene también esa dificultad. Uno de cada 2 soportes, pues había que apearlo, ¿vale? El lugar para hacer la transición que elegimos fue el primer nivel técnico. Este edificio tiene 1, 2, tiene 4 niveles técnicos, si no... 3, uno entre el hall de entrada y el paquete de hotel, luego entre hotel y oficinas, y luego en coronación el grande. Este edificio tiene tres plantas técnicas. Cuando acaba el atrio, la transición entre hotel y oficinas y arriba. Cuando acaba el atrio de entrada es un lugar muy bueno para poner las instalaciones, ¿verdad? Para poner la planta técnica. Porque en el atrio, además de que le faltan luces y altura, entran todos los servicios del edificio. Es decir, cualquier gota de agua fría, caliente, cualquier gota de gas, todo lo que el edificio necesita, entra por la planta baja. Pero la planta baja es un sitio que está bastante congestionado. Es por eso que es muy bueno, encima del atrio, tener una primera planta técnica donde colocar instalaciones y, por supuesto, donde hacer temas estructurales, ¿vale? Luego aquí hicimos esa transición. La transición la hicimos pues, con una viga, una celosía de apeo, también mixta. Es decir, la estructura mixta para ese tipo de edificios da esa resistencia y ese plus de rapidez que no dan otros materiales como es el hormigón puro, expulsado o como es la estructura metálica lisa. Luego ahí en planta baja tuvimos que hacer un diseño de esta viga que desde el punto de vista teórico tiene una dificultad que al ser curva, cuando flecta, no flecta en su plano. Una viga plana flecta en su plano, pero una viga curva le tiene la tentación de flectar hacia afuera y de torsionar el cordón superior. Se va para afuera, el cordón inferior se va para adentro. Entonces, siempre una viga curva introduce unas dificultades técnicas interesantes, que fueron resueltos todas con estructura metálica. Esto es una imagen de la planta técnica que hay justo en el techo del atrio de entrada. Y bien, y todo esto se sustenta en una cimentación, ¿vale? El terreno de Madrid es un terreno muy bueno, maravilloso, una arena de miga, ¿vale? Quiere decir que es una arena muy fina, ¿vale? Pero con una compacidad creciente. Cuando tú más excavas, esa arena está más compacta y aguanta más, ¿vale? Entonces ese tipo de terreno tan bueno que tenemos en Madrid es el que nos permitió ir a una cimentación directa, una gran losa de cimentación. El resto de sótanos eran zapatas, pero el edificio se cimenta en una losa de cimentación, ¿vale? El problema de esa losa es que, claro, tiene un canto de 4 metros. Entonces, una losa de 4 metros, hombre, iba a decir, no se puede construir. Bueno, no sé, toda la vida se puede construir. Pero luego nosotros vimos muy claramente que esto había que construirlo en 2 veces. Había que construir una primera losa de 2 metros y una segunda losa de 2 metros. Además, esta losa está postesada. Como está sometida a grandes esfuerzos, cuando sopla el viento, la losa inferior está postesada, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue diseñar una losa de 4 metros en 2 fases. Entonces, eso de las 2 fases lo que hace es que genera una armadura que tiene que coser la junta. Cuando tú hormigonas algo resistente en 2 fases, ahí se produce una junta fría, entonces eso hay que coserlo con armadura. Eso es una dificultad técnica del proyecto, como veréis luego, ¿vale? Entonces, esto es un aspecto de la losa de cimentación donde se ve toda esa armadura de cosido, la convertimos en pilares, en vez de ir barra a barra, la organizamos en pilares para que fuera más fácilmente construible.
Esto es una fotografía de la planta, ¿vale? Como bien recordó Luis, esto tiene más o menos 100 de fondo y 75 de ancho. Entonces, esta es la cimentación de la losa. Y esta es la cimentación del edificio de la parcela, o sea, los aparcamientos. Entonces, fijaos, el terreno era fantástico, pero esta losa estaba transmitiendo 8 kilos homogéneos. Por acción de viento, esto llegaba a 11 kilos centímetro cuadrado. Mientras que las zapatas normales estaban transmitiendo 2 kilos, 3 kilos. ¿Qué pasa cuando tienes un elemento estructural que transmite 8 kilos junto a uno que transmite 2 kilos? ¿Qué problema hay en esa cimentación? Que hay asientos. Es decir, la losa de la torre asienta un montón. Tenemos ahí unos termopares, no sé si ahora por desgracia la torre tenemos ahí unos monitores que hemos monitoreado los asientos de la torre durante años. Y la torre ha asentado un montón, pero un montón, ¿vale? 10 centímetros o algo así. Entonces, claro, mientras que los aparcamientos no han asentado. Entonces, nosotros tuvimos que diseñar, todos los forjados de sótano, tuvimos que diseñar un sistema que permitiera que los forjados de la torre bajen y el resto no. Si tenéis alguna vez ocasión de ir a comer allí al hotel o algún evento, fijaros en los forjados y vais a ver que hicimos una doble rótula para permitir que la torre asiente y el resto no. Entonces hicimos una doble rótula tanto en la cimentación como en los forjados. Porque eso, los asientos diferenciales son muy importantes. En Estados Unidos, a lo mejor en otros sitios no tenemos ese problema, porque como el edificio alto ocupa el 100% de la parcela, pero aquí tenemos ese problema de asientos diferenciales. Y por último, un tema muy breve de instalaciones. Yo no soy un ingeniero ni eléctrico ni mecánico, pero es verdad que las instalaciones impactan siempre en los edificios, ¿no? Entonces aquí tenemos las estrategias habituales, ¿no?, para diseñar ascensores. En los edificios bajos, pues tú entras en la planta baja, coges el ascensor y te llevas donde quieras, ¿vale? Pero claro, eso funciona hasta un punto. Cuando tienes edificios bastante altos, eso no vale. Tienes que segregar. Entonces tú entras en la planta baja y según donde vayas, coges un ascensor, otro. Esto es una estrategia para edificios de altura media. Pero si tienes ya mega edificios de más de 350 metros, tampoco vale, porque habría un montón de ascensores en planta. Entonces existe la estrategia de que tú eliges un ascensor que te lleva a la planta que quieras o te lleva a una planta de transición para seguir. Entonces, en edificios realmente súper altos, y si vas a subir al todo, tienes que hacer una parada intermedia, porque es que si no, la planta baja se llena de edificios, se llena de ascensores. Y la planta baja, por desgracia, es pequeña. ¿Por qué? Porque tenemos edificios grandes. La planta baja de un edificio alto es un tema muy complejo. Y ya en edificios súper altos, como las torres Petrona, no solo tienes ascensores segregados con plataformas intermedios, sino que además tienes ascensores de doble cabina. Es decir, que cuando tú llegas a la planta baja, si vas a una planta par, te metes ahí, pero si vas a una planta impar, tienes que subir unas escaleras para meterte en la cabina. Luego, la estrategia de ascensores es muy importante a nivel arquitectónico y a nivel estructural para decidir el diseño del núcleo central. Nosotros en la torre ISV tenemos este esquema, es decir, que tú entras en la planta baja y si vas al hotel coges unos ascensores y si vas a las oficinas coges otros. Es verdad que los montacargas, hay algunos los montacargas y bomberos creo que van a toda la altura, ¿verdad? Sí, el montacargas general sirve a toda altura y los de bomberos. Sí. También es verdad que por ley, cuando tú tienes un mirador, que se pensó en la torre poner la última planta como mirador para generar más ingresos que alquilándola como oficinas, finalmente no se hizo porque te requieren un ascensor en exclusiva para ir al mirador. Entonces, estos edificios tipo Empire State, World Trade Center, claro, veréis que no se cumple esto, dice Ramón, porque tienes un ascensor que va directo allí. Y eso pidieron en la Torre SACIR para hacer mirador. No se podía hacer ya un ascensor más porque no cabía en ningún lado y no se podían quitar al hotel y a las oficinas. Entonces no se hizo ningún mirador allí, que bueno, se dio cuenta que habría sido mejor financieramente hacerlo, ¿no? Y el tema es por el tiempo que estás en el ascensor. Es decir, tú no puedes ir parando en todos los niveles porque al final estás más de un determinado tiempo que por temas de claustrofobia y seguridad se quiere que sea seguido. El mundo de los ascensores sigue evolucionando. Ahora, el de la torre nuestra tiene 6 metros por segundo, velocidad de 6 metros por segundo. Sí, lo más rápidos. Pero ya en el mundo hay ascensores, en lo que estuvimos hace poco en Canadá, en la Torre Toronto, o si vais a Chicago, son ascensores de 10 metros por segundo. Van muy rápido, muy rápido.
Y luego también hoy en día con el software están haciendo que los ascensores sean capaces de aumentar su caudal de elevación mucho. O sea, al igual que las estructuras evolucionan, los ascensores tienen que seguir evolucionando para permitir edificios de esta altura. Y luego las instalaciones, las estrategia de instalaciones es clave, pero es que claro, es que todo electrón y todo gas y toda molécula de agua entra en la planta baja. Entonces, imaginaos el lío que es eso, ¿no? Entonces hay varias estrategias, ¿no? Por ejemplo, esto es el agua. Entonces, tú no puedes tener una tubería, tú no puedes alimentar un grifo de la planta 50 con el agua del canal. No puedes. Porque entonces hay una tubería tremenda para dar la simultaneidad requerida. Entonces, lo que hace es entrar una tubería pequeña. Entra una tubería pequeña y va bombeando poco a poco unos depósitos que luego alimentan por gravedad. ¿Vale? Es una estrategia muy inteligente para entrar grandes tuberías de cantidad de agua entrando por el edificio, ¿no? Y la electricidad lo mismo. La electricidad entra en baja, o sea, en media tensión, porque si entrara en baja tensión habría unas bandejas y unas blindobarras. O sea, esto entra en media tensión y luego ya dentro del edificio hay unos transformadores que transforman la base, ¿vale? Todo eso para minimizar. Y luego, por ejemplo, la PCI igual. La PCI igual. Es decir, hay unos depósitos en cubierta para alimentar por gravedad, ¿vale? Además, la gravedad siempre tiene la cosa de que evitas energías eléctricas, etc. Luego, la estrategia de instalaciones, sobre todo las mecánicas, las que tienen que ver con tuberías, hay que meditarla muy, bueno, y la eléctrica también, hay que meditarlo muy bien si no quieres tú colapsar tu planta baja y quedarte sin espacio. ¿Vale? Bueno, esto es un esquema de los ascensores, bueno, donde se ve, pues eso, los ascensores el esquema de los ascensores del hotel, de las oficinas, etc. Así que con eso creo que acabamos el primer bloque de diseño. Sí. Si tenéis alguna pregunta, bueno, no lo hemos dicho, pero Claro, vamos, interrumpir todo lo que queráis. Si tenéis alguna... Este es un bloque de diseño que seguramente hayamos repetido muchas cosas que ya os hayan contado, porque si ha estado por aquí Carlos Rubio, pues seguramente muchas cosas ya las habíais oído. Y el siguiente bloque es de construcción, y ahí sí que creo que puede ser más interesante porque creo que aportamos más, porque a fin de cuentas nosotros somos de la constructora, de SACIR Construcción. Entonces, bueno, lo dicho, el segundo bloque creo que es muy interesante, lo que os vamos a contar, y eso sí, no os han contado antes nada. Y bueno, y si tenéis alguna pregunta, pues con gusto os contestamos. Sí. Tenía una pregunta sobre el asentamiento diferencial que has dicho. ¿Cómo funciona eso del rótulo? O sea, no lo he entendido del todo, porque al final si tú tienes un asentamiento, el forjado sobre el que está ese asentamiento diferencial no se replica. Vale, no sé si puedo dibujar. Esto es una pizarra. Bueno, si nosotros tenemos aquí la torre, ¿vale? La cimentación, hasta planta baja, hay forjados comunes, ¿no? En total 6, pero vamos, no los dibujo todos. Entonces, si este forjado baja, este forjado va a bajar porque la presión que transmite la torre al terreno es como 4 veces o más la que transmite el edificio adyacente de apartamentos, ¿no? Entonces, si esto algo hay que hacer, pero es que además este edificio de alguna manera se apoya en este, porque no hay doble pilar, en este caso, como tuviera doble pilar. Luego, este edificio va a sentar mucho y este va a sentar poco. Tenemos que buscar una solución. Entonces, la solución es una junta. Entonces, nosotros lo que hicimos es una junta, un poco el esquema, es decir, el forjado de la losa viene aquí hay una junta, una rótula. Bueno, lo estoy dibujando mal. De manera que una junta, lo que dejamos es en los forjados un pasillo de 2 metros, que se hormigonó, se hizo los forjados de la torre, se hicieron los forjados de los aparcamientos, esta pastilla de 2 metros de hormigón, esto eran losas de hormigón, se hormigonó lo último, y aquí se hicieron unas rótulas Freycinet.
¿vale? Unas rótulas donde aquí se mete una armadura que no da momentos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando la torre asentaba, esto forjado se acomodaba. Ahí en el parking veréis que hay como unas chapas que ocultan esa junta, pero esto permite que la torre asiente, que los aparcamientos no asienten y que no haya ninguna patología, que no haya fisuras, que no haya daños. Eso, si vais a la torre, es muy interesante porque justo en la entrada por el sótano 2, si aparcáis en el garaje de la torre, hay una pletina longitudinal y es justo, está tapando esa junta. Es que está justo en la entrada, si no entráis por planta baja y entráis por el aparcamiento. Y eso pasa en todos los forjados y justo es lo que tapa la junta esa, ¿no? Y otra cosa muy curiosa que me ha dicho Ramón es que esta losa, como toda la torre se hincaba en el terreno y se ha llegado a hincar 10 centímetros a medida que entraba en carga, nos obligó a que la losa fuera totalmente horizontal. Esta losa tiene en planta, en número gordo, 50 por 50 metros y tenía que tener una tolerancia, creo que era medio centímetro, algo así, medio centímetro en 50 metros por 50 metros y tener en cuenta que era arena. Entonces nos obligó a pasar el helicóptero, a pulirla, a pasar los láser. O sea, fue realmente exigente la ejecución de esa losa. Nuestros vecinos les pasaba lo mismo porque todos hicieron soluciones parecidas, ¿no? Pero te obliga a tener una perfección casi de relojero y estamos hablando de un edificio de 128.000 metros cuadrados, pero en ese tema era brutal la exigencia que se pedía. No sé, bueno, vosotros dos teníais algo. Sí. O tú. Sí, adelante. Influye, en este sentido, que hay que ir como tan a medición de este tema, ¿influye también el asentamiento de las torres de los laterales o no? No, no tanto eso. Entonces, en teoría influye, pero la separación de las torres, porque si tú miras el plano, las parcelas estaban juntas, pero las torres siempre estaban separados 50 metros. No un poco más porque van como contrapeadas. Entonces eso se hicieron muchos estudios, o sea, se hizo túneles de viento, porque no solo el asentamiento de una torre puede afectar al adyacente, el viento, cuando no es lo mismo que hay una torre que haya cuatro. Porque cuando el viento atraviesa una torre se produce un vórtice que puede afectar negativamente a la otra. Entonces, eso se hicieron estudios y se llegó a la conclusión de que en la cimentación no había afección. El terreno de Madrid es tan bueno que no había una afección de la cimentación de cada una de ellas a la siguiente. Además, es verdad que como había unas pantallas muy profundas, pues eso siempre ayuda a coser el terreno, a reforzarlo y en este caso a que no haya impacto, influencia entre la cimentación de una sobre la siguiente. A nivel de las adaptaciones diferenciales. Bueno, ya que estoy por preguntar otra duda, el tema del anillo distribuidor de la parte de los edificios, ¿eso se coordinó con...? Esa era la quinta obra. O sea, realmente había 4 torres y una quinta obra que era el anillo subterráneo, que esa fue adjudicataria OHL y esa era otra obra pues, tan importante como las torres. Lo que pasa es que menos vistosa y menos mediática. Pero sí, era otra pieza importante de la operación, sí. Y es la que estaban permite... coordinados, porque tú los accesos al sótano van coordinados con el trazado del... Sí, de hecho, todas las torres tienen acceso rodado por sótano 2, que es donde llega el anillo. Y de hecho nosotros el muelle de carga de la torre, el acceso al auditorio que os he contado, todo es por el sótano 2 y las torres vecinas igual. Y, bueno, y eso está abierto al público, si circuláis por ahí con el coche lo veis. Y también tenía un tema logístico y es que todos los campamentos de las torres estaban separados de la parcela un cierto espacio. En este tema la Ciudad Deportiva Real Madrid daba mucha amplitud porque había mucho terreno y esa fue una ventaja añadida en la construcción. Pero el anillo se excavaba a cielo abierto y también fue un problema logístico tener que trasladar campamentos, moverlos para permitir la excavación del anillo al tiempo que se hacían los trabajos en la parcela. Y bueno, fue otra cuestión importante. Se hizo toda la vez, sí. Sí. El desnivel del que hablabais en las plantas sótano, ¿se soluciona igual en el acceso a la planta baja? O sea, ¿tiene los mismos rótulos y hay una rampa? Sí, correcto. ¿No se nota? No, bueno, rampas no llega a ver, ¿eh? Bueno, no, o sea, las tolerancias son muy pequeñas. 6 centímetros, en 2 metros, es muy difícil.
En la planta baja, nada, por mucho que lo busquéis, no lo vais a encontrar. Donde se ve es el sótano, porque el sótano no hay urbanización, se ve el hormigón y se ve la chapa que protege la junta. En el sótano lo vais a ver, en la planta baja, por mucho que lo busquéis, no lo vais a encontrar. Otra pregunta sobre la coronación. ¿Por qué la más alta es la más alta y la más baja es la más baja? ¿Tiene alguna funcionalidad? Realmente todas las torres, el último forjado habitable lo tienen a la misma altura, porque por normativa era así. Nuestro último forjado realmente habitable es el número 51, es la última planta de oficinas. A partir de ahí es lo que se llama la coronación del edificio. Nosotros la última planta técnica son 4 niveles porque están las grandes climatizadoras, los grandes equipos y son 4 niveles. Las otras 2 plantas técnicas son solo 2. Y el forjado último habitable, climatizado y que se puede usar, todas las 4 torres a la misma altura. Lo que pasa es que con la coronación se jugó, entre comillas, nosotros llegamos a 236 metros por el diseño que tenía la torre y quien, digamos, agotó el máximo fue Torrespacio HL, que llegó a los 250, bueno, o la Mutua. La Mutua, perdón. Sí, que bueno, agotaron, pero eso es porque, bueno, pongo el pararrayos ahí, es decir, es como la guerra que hubo en Nueva York en su día, que ganó el Chrysler porque subió la antena y luego le ganó el Empire State porque subió la suya, tal, o sea, que al final las torres, el forjado habitable es las mismas alturas todos. Yo tengo una pequeña teoría, ¿no? Es decir, lógicamente el plan urbano era igual para todos. Cota de cornisa 210, ¿no? Cornisa siempre es donde llueve y cota máxima 250. Entonces, ¿quién agotó los 250? Repsol, compañía... Bueno, Repsol, era Caja Madrid primero. Bueno, empezó siendo Repsol. Empezó diciendo de Repsol. Y de hecho... bueno, empieza siendo Repsol, luego pasa a Caja Madrid y luego a Cepsa. De hecho, el diseño, cuando la coge Caja Madrid, pierde su significado, porque Norman Foster la organiza como sede de la petrolera Repsol y se supone que es como una plataforma petrolífera. Los ascensores están en línea de fachada, eso es una singularidad que tiene esa torre y además hacen como un mechero, tiene un sistema de iluminación muy bonito que semeja como la luz de un mechero cuando se sube, si lo ves de noche. Mejor tampoco, si no te lo cuentan igual es un poco difícil. Y luego todas las plantas están colgadas, no tiene un núcleo central, es la única que tiene 2 núcleos. Por eso también se ralentizó su construcción y tardaron mucho más que el resto. Pero asemeja eso como una... Norman Foster quiso hacer como una plataforma petrolífera como sede de la compañía Repsol. Por eso cuando cambia a Caja Madrid pierde todo el significado. Ahora, bueno, lo tiene Cepsa, que bueno, que también es del gremio. Bueno, a lo que iba es que son Repsol y Mutua las que rojan a las 250 y son SUV y Espacio las que se quedan en una altura intermedia. Yo tengo la teoría de que OHL y SACIR, ese carácter constructor, pues nos hizo optimizar. Mientras que el carácter pues, de Repsol y de la Mutua, empresas privadas que tienen que dar una imagen, pues quisieron agotar la estética del edificio. Os recuerdo que desde la cornisa, de la 210, 212, hasta arriba no hay nada, son plantas técnicas. Es decir, que yo creo que hay una cuestión de eficiencia, ¿no? Las empresas constructoras quisieron ir a algo eficiente y entonces el resto de empresas quisieron agotar el esplendor que les permitía el plan urbanístico. Sí, de hecho la torre más cara es la de Repsol, por muchas cosas, por la solución estructural, los acabados, por muchos temas. Bueno, pues pesa la imagen y, en fin, muchos condicionantes.